Hola, voy a hacer el parcial de dramaturgia y vamos a empezar con em, qué es la dramaturgia. Acá tengo todo un esquema de lo que voy a hablar. La dramaturgia es donde el dramaturgo, la persona que va a ser dramaturgo, em, escribe y crea y escribe historias, personajes y diálogos de la obra. Es el que estructura todo en la obra escrita, o sea, la crea y tiene que ser de manera coherente para que el público la apruebe, entienda, la apruebe cuando la lea. Después está, ¿qué es el conflicto? El conflicto son cuando pasa una situación y dos fuerzas, dos ideas, dos personas se oponen, porque uno quiere una cosa y otro quiere otra cosa. Entonces empiezan a hacer lo posible por ganar. Tenemos la estructura dramática que empieza con presentación del conflicto, que es donde una obra comienza, ya presenta los personajes, eh, el lugar que va sucediendo y aparece el incidente desencadenante, que es donde se presenta el conflicto, donde se encadena por tal situación que pasa y da pie a toda la obra que va a seguir con ese conflicto. Después está el desarrollo del conflicto, que después del incidente desencadenante que genera el conflicto con el desarrollo se empieza, bueno, empieza a seguir escalando, desarrollándose a escalas hasta que llega a un punto máximo de tensión y emocionante, que es el clímax. Em, Después sigue el desenlace del conflicto, que sigue, eh, con, llega a un punto tan máximo de tensión en el conflicto que se resuelve. O sea, llega ese momento y después se resuelve. Y es eso lo que nos muestra el desenlace. Eh, ¿Qué va a pasar en la historia? ¿Qué va a pasar con cada personaje? ¿En qué queda la situación? O sea, cómo se resolvió el conflicto para mal o para bien para cada personaje. Y tenemos la anagnórisis, que es, yo le puse que puede estar en el desarrollo o en el desenlace dependiendo de la obra, porque es cuando el personaje protagonista se da cuenta de lo que está pasando, de la verdad, y esto puede pasar en cada diferente obra, que puede estar en el desarrollo o en el desenlace, que se dé cuenta de la verdad. Em, Puse la escaleta y después el diálogo, esto que hicimos en clase, eh, cursando, que primero elegíamos una obra, la leíamos y hacíamos la escaleta con esta estructura dramática. Situación dramática, personajes, lugar y acción dramática. Cada situación, yo en mi caso, puse hice el fantasma de Canterville y hice la escaleta, entonces puse dos situaciones en presentación de conflicto, eh, como cuatro situaciones en desarrollo y dos situaciones, dos o una en desenlace. Y después de tener esto claro, de cuál es la presentación, cuál es el desarrollo y cuál es el desenlace, paso directamente al diálogo. En cada situación empiezo a crear el diálogo entre los personajes. Em, Después tenemos la obra que elegí, que es Macbeth de William Shakespeare, que sucede en Escocia. Em, Puse algunos personajes principales, pero sabemos más que nada que los más principales son Macbeth, Banquo,
Lady Macbeth, Macduff, y así. Y, y bueno, vamos a hacer esta obra con esta estructura, explicándola. em, ¿Cuál es la presentación del conflicto en Macbeth? Es muy claro que es al, al comienzo donde las tres brujas le, le predicen el futuro a Macbeth y a Banquo. De ahí se genera ya el incidente desencadenante, el conflicto, porque eh, Macbeth se hace varón muy pronto y entonces empieza a creer que las predicciones van a ser ciertas y se empieza a generar el conflicto entre él, quien tiene mucha ambición, quien quiere mucho poder, y se empieza a emocionar mucho con la esposa porque va a ser rey. Entonces va y lo mata al rey y se hace rey él, Macbeth. Después el desarrollo del conflicto empieza a aumentar porque empieza a suceder muchas muertes, porque Macbeth está ya mucho tiempo en el poder y empieza a sospechar de que personas del reino eh, y así de la obra, la historia de Escocia, eh, piensa que pueden llegar a quitarle el poder, entonces empieza a mandar a la gente a matar y ahí empieza a escalar el conflicto. Y por último, el Macduff, que era muy leal al rey Duncan, que lo mató Macbeth. Bueno, Macbeth mata a Banquo, em, la esposa de Macbeth se suicida, bla bla bla, como la historia. Y Macduff va con un ejército y así al reino, con ramas, haciendo como que el bosque se mueva. Y Macbeth cree que, no cree en esa historia de que después le predicen las brujas en segunda parte que el bosque se va a mover y va a venir un hombre nacido de una no mujer a matarlo. Él no lo cree hasta que viene un ejército lleno a su reino con todas ramas, dando a entender que el bosque se mueve y Macbeth le confiesa que él es nacido de una no mujer y lo mata a Macbeth. Y bueno, y el desenlace es muy claro de que se cumplió la profecía de las brujas. Al principio las brujas, al principio de la obra las brujas le predicen a Macbeth y a Banquo que Macbeth va a ser varón y rey y que Banquo va a engendrar reyes. Y la profecía es cierta y ese es el desenlace. Eh, Situación dramática que representa el núcleo dramático. Eh, Al principio de la obra se encuentran con las tres brujas, empiezan a conversar y, y le dicen muy claro que estas predicciones que dan punto de partida a toda la obra, a que le dicen, tú Macbeth serás rey y varón, y de ahí es el punto de partida que sale toda la... O sea, esa me parece la situación dramática que representa el núcleo dramático. O sea, de ahí comienza y se desarrolla toda la obra. Y por último, conflicto en Boda de Sangre y Edipo Rey. En Boda de Sangre es muy claro que el conflicto es entre los personajes, que la novia tenía un amor, una relación con Leonardo hace mucho y se va a casar con el novio, pero aún extraña, como que no lo supera a Leonardo. Entonces el conflicto es entre Leonardo y el novio, que los dos quieren a la novia. Y el conflicto en Edipo Rey es en él mismo. O sea, Edipo tenía su conflicto internamente, que
se vuelve rey después de matar al rey, sin darse cuenta que era el rey, claramente. Em, Busca muy intenso quién es quién es el culpable de la muerte del rey Layo, porque quiere resolver que el rey no salga como de su crisis, o sea, de su peste, hasta que llega el último de la obra y se da cuenta que él mató al rey, que él mató al rey y se casó con su propia madre. Em, Como decían las profecías del principio de la obra, que iba a matar al padre, iba a ser rey y se iba a casar con la madre. Pero él nunca se dio cuenta. Al que mató estaba, si no me equivoco, sí, me acuerdo, él iba en un caballo y pensó que era un ladrón y lo mató. Y bueno, ese es el conflicto. Por último, que me estaba olvidando, de esta obra la recomendaría de Macbeth de William Shakespeare a, a gente joven y adulta. Eh, lo que sí hay que prestarle mucha atención porque tiene un lenguaje muy poético que puede ser muy interesante. También lo recomiendo por eso. También por temas de naturaleza humana, psicología, de cómo lo que pensamos nos puede hacer cualquier cosa. Ambición, poder.